Disuelven caravanas migrantes provenientes de Chiapas. 57% de los estadounidenses apoya el plan de deportaciones masivas de Donald Trump. Fiscalía General de Chiapas rescata a 29 migrantes venezolanos. Reino Unido firmó un pacto de seguridad con Irán para reducir la migración. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Estamos a semanas de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, un personaje conocido por su estridencia y beligerancia retórica y política. Estamos hablando de un provocador profesional que ha usado como pretexto el tema arancelario para buscar estar en mejor posición para implementar su política migratoria fincada en el odio. Pero, ¿cuáles serían los efectos económicos de una deportación masiva como la ha prometido? Bueno, vamos a ver. Deportaciones masivas, aranceles y un discurso de odio y racista son la receta con la que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. El próximo presidente de los Estados Unidos ha asegurado que desde su primer día cumplirá su promesa de deportar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la evidencia y los datos apuntan a que esta decisión sería suicida. La deportación masiva de migrantes indocumentados llevaría una pérdida entre el 4.2% y 6.8% del Producto Interno Bruto anual de los Estados Unidos. Así, lo revela el estudio Deportación Masiva, Costos Devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía, del American Immigration Council. Cabe recordar que durante la crisis económica del 2008, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se redujo en un 4.3%. El impacto negativo sería más severo en los estados de California, Texas y Florida, 3 estados que albergan a casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país, donde 1 de cada 20 residentes sería deportado. Tan solo una operación única para deportar a migrantes costaría al menos $315 millones. El estudio revela que realizar más de 13 millones de arrestos en un corto periodo requeriría entre 220,000 y 409,000 nuevos empleados. Además, que varios sectores claves de la economía sufrirían un impacto significativo, ya que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. Estamos hablando de la construcción y la agricultura, que perderían al menos a 1 de cada 8 trabajadores. En la industria de los hospitales y sanitaria, aproximadamente 1 de cada 14 trabajadores sería deportado. De manera contraria al discurso y retahíla trompista y republicana, la migración indocumentada genera efectos positivos en la economía estadounidense, además de impulsar los ingresos federales. Así lo señalan datos y análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Reserva Federal. Así que no hay duda de que la economía estadounidense colapsaría ante la implementación de la agenda migratoria trompista, fincada en la ignorancia y la indolencia. La idea de la deportación masiva no es una ocurrencia, sino más bien un cálculo, y es que posiblemente el círculo del trumpismo lo ve como una medida popular. Según una encuesta publicada recientemente por CBS y realizada por YouGov, muestra que el 57% de la población apoya lo que sería la mayor deportación de la historia. Esto frente al 43% que la desaprueba. En otro sondeo realizado por Ipsos y Scripps News, después de las elecciones, señala que un 52% de los encuestados está a favor de la deportación. Hay que señalar que el porcentaje es más elevado entre los republicanos, de los que un 85% confirma su apoyo a la expulsión de migrantes. Esta semana, pues ya veíamos este juego de sombras y provocaciones de Donald Trump, estrategia que marcó su primer mandato, pero que ahora vemos que los actores son distintos,
pero también las reacciones. Esto después de que Trump amagara con aranceles a los gobiernos de México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de manera determinada y respondió con evidencia que lo señalado por Trump no se sostiene en la realidad, lo cual derivó en una llamada telefónica donde ambos hicieron un llamado a trabajar de manera conjunta. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló los temas que abordó en la llamada telefónica que sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Señaló que hablaron del fenómeno migratorio. Durante la llamada, la mandataria mexicana detalló el perfil de la estrategia para atender a quienes llegan a nuestro país con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Una política de Estado integral que se basa en el derecho a la migración. Y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio... reconoció este esfuerzo que se está haciendo. Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. La presidenta señaló que también expuso cómo nuestro país trabaja para atender las causas de la migración desde un enfoque regional. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones, con los apoyos que da el Gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en 2 programas principales: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Pero los argumentos de la mandataria fueron más allá. Se refirió a cómo las políticas de la Casa Blanca sobre Cuba y Venezuela impactan en el fenómeno migratorio. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. A nivel local, en los Estados Unidos, sube la presión política en lo que atañe a las ciudades santuario, que son ahora blanco de la estigmatización y la persecución tras un inminente gobierno federal que buscará impulsar su agenda racista y xenófoba. Vamos a ver. Las llamadas ciudades santuario en Estados Unidos, que prohíben a sus policías colaborar con el Servicio de Inmigración para deportar a personas que no tienen documentos migratorios, buscan mantenerse con vida. Y es que actualmente están amenazadas por el próximo gobierno de Donald Trump. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene advirtió que la administración Trump recortará el financiamiento de las ciudades santuario a menos que suspendan sus leyes que protegen a migrantes irregulares. El alcalde demócrata de Denver, Colorado, Mike Johnston, dijo estar dispuesto a ir a la cárcel si es detenido por defender a las personas sin papeles. Calificó como ilegal que Trump pretenda movilizar a soldados para arrestarlos. Si se habla de enviar soldados a las calles para arrestar a una niña de 14 años y sacarla de su salón de clases, o a otro sacarlo de su partido de béisbol, o detenerlos en una fila en un comercio, no creo que ningún soldado lo haga y creo que esto sería ilegal. El próximo zar fronterizo Tom Homan no descarta arrestar a Johnson por desacato. Si él quiere ir a la cárcel, yo lo encarcelaré, porque la ley dice que es delito entorpecer la labor de las autoridades migratorias. Otro alcalde demócrata, Eric Adams,
defendió la aportación económica a Nueva York, ciudad santuario. Reconozco el significado de esta comunidad como de otras, y en general es lo que hacen todas para que esta ciudad avance. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, convocó a una sesión especial de la Asamblea Estatal el 2 de diciembre para diseñar acciones legales contra la embestida de Trump. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles reiteró que no destinará recursos financieros a operativos contra migrantes y, por el contrario, aumentará el apoyo legal y subsidios económicos a esta comunidad. La Fiscalía de San Francisco anunció medidas legales contra eventuales redadas del Servicio de Inmigración. En Estados Unidos hay 107 ciudades santuario, entre ellas Nueva York, Chicago y San Francisco, donde viven al menos 4 millones de personas sin estatus migratorio legal. Ante el regreso de Trump, uno de los focos principales está puesto en lo que pasará con los migrantes y particularmente con la acción diferida para los llegados en la infancia. Estamos hablando de DACA por sus siglas en inglés. Este programa fue creado en 2012 bajo la administración de Barack Obama como una medida temporal que permitía a los niños y adolescentes extranjeros, conocidos mejor como Dreamers, obtener una suspensión de la deportación. Desde su implementación, alrededor de 800,000 personas han sido beneficiarias de la iniciativa que les ha permitido acceder a oportunidades laborales y educativas. Sin embargo, un primer momento ha sido objeto de controversias legales y políticas. Trump en 2016, tras ser elegido ese año, intentó eliminar DACA definitivamente al argumentar que Obama se había excedido en sus facultades al crear este programa. Y justamente para hablar de esto, me da mucho gusto enlazarme hasta Florida con Karen Patricio, quien es Dreamer. ¿Qué tal, Karen? Bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por hacer el espacio de compartir nuestras historias. Karen, me gustaría preguntarte, ¿qué balance haces del retorno de Donald Trump? Justamente, pues esto frente al programa DACA, quien pues en el pasado ha buscado eliminarlo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Karen? Es algo muy extremo que no le vemos nosotros fin, y yo como Dreamer, como les decía, hay leyes federales y hay leyes estatales, entonces me preocupa a mí por el nivel estatal, pero también cuando estamos hablando de DACA acaba de regresar a la corte porque quieren ver si es constitucional o no. Entonces, y yo tuve varias conferencias ya con agencias y universidades que están ayudando y apoyando esto federalmente, y en las 3 maneras que se puede apoyar DACA, no tenemos nosotros buenas opciones. Entonces, ahorita, si la corte donde está decide que no es constitucional, se regresa al estado de Texas porque la pueden volver a apelar. Y lo que pasa es que si lo vuelven a mandar a Texas, obviamente Texas va a decir que no, que es ilegal. Entonces, lo que vuelve a pasar es que pueden mandarlo ellos a la Corte Suprema, pero obviamente ahorita tenemos una Corte Suprema ultraderecha y obviamente va a decir que el programa no es constitucional. Y la otra manera que nos dieron es que el presidente puede hacer una orden ejecutiva y hacer como que un estatus permanente para nosotros. Pero, como lo dijiste tú, ahorita los demócratas y por siempre nos utilizan como fichas políticas y nos dicen que nos van a ayudar y que van a meter las manos y ahí se queda. Entonces, y lo vamos a ver ahorita. O sea, yo no creo ni pienso que la administración de Biden va a hacer algo para poder solucionar nuestro estatus pasando todo esto. Entonces, por lado de Biden sabemos que no, y por lado de Trump obviamente nos va a decir que no. Entonces, en realidad, no le veo a nuestra situación específica una solución, y tampoco veo el apoyo de estos gobiernos para poder hacer algo.
Y Karen, a nivel personal, ¿a qué desafíos te has enfrentado como Dreamer justamente a partir, pues bueno, de la implementación de este programa? Para empezar, la historia mía es un poquito diferente. A mí mis papás me dieron el privilegio de estar presente en todas las conversaciones. Entonces yo desde muy chiquita yo ya sabía que era indocumentada y que yo estaba pasando por un proceso. Entonces no fue como muchos Dreamers que se enteran para aplicar para el colegio. Entonces yo ya estaba muy presente, ya sabía yo lo que estaba pasando. Y de hecho, por eso es que me volví un poquito así como que... no sé, amante de las leyes y... Sí, te involucraste. Ajá, me encanta. Porque yo escuchaba muchas cosas y de hecho le tenía que traducir a mis papás muchas cosas que me espantaban a mí en el momento, ¿no? Como una de las primeras veces estábamos bueno, aquí cuando eres migrante te tienes que ir a reportar con migración, ¿no? Cada 6 meses o ellos te dicen. Y creo que tenía como 8 años y yo les estaba explicando a mis papás que nos iban a poner unos grilletes a los 3 porque, y yo en segundo grado, que nos iban a poner unos grilletes porque tenían que saber la ubicación de nosotros a todo el momento porque podríamos ser un peligro a la nación. Entonces, fueron ese tipo de momentos que a mí en realidad me dejaron y me abrieron los ojos a lo que yo estaba viviendo, ¿no? Que era completamente diferente de lo que todos estaban viendo a mi alrededor, ¿no? Entonces, para mí desde ahí empecé yo como que a ver la diferencia y yo recuerdo, bueno, no, aquí uno de los problemas que hay aquí por lo de la falta de educación, lo que te decía, y es que muchas personas van con abogados que no tienen el conocimiento o preparadores de documentos que estafan a la gente. No. Y el abogado que teníamos nosotros desafortunadamente no estaba haciendo las cosas bien y aquí en Orlando si tú le preguntas a cualquier persona que estuvo aquí desde el 99 al 2008, fueron víctimas de este abogado que, de hecho, la última corte de nosotros para decidir si nos podían dar la residencia o no, lo arrestaron a él por ser fraude. Y saliendo de esa corte, de ese caso, saliendo, me dijo a mí la abogada de la paralegal que la única solución que yo tenía para aliviar mi estatus era que yo me casara, y yo tenía 15 años. Y obviamente pues mi papá se enojó mucho y le dijo, no, o sea, no le digas a ella eso, o sea, es una niña, ¿cómo crees? Y yo súper espantada y me dio, creo que por la primera vez, un ataque de ansiedad, y desde ahí ella nos dijo que se iba a crear un programa que se llamaba DACA, ¿no? Que este programa iba a ser una solución, que no sabían a qué medidas iba a llegar, pero que el presidente Obama iba a dar un anuncio en la semana que se iba a abrir un programa que se llamaba DACA. Entonces, apliqué, afortunadamente sí cumplí con todos los requisitos y tuve la oportunidad de hacer DACA. Entonces, desde ahí, cada 2 años tengo que, 1 año y medio, porque tienes que renovar unos 6 meses antes, he tenido que renovar yo mi permiso de trabajo con mi seguro social. Y gracias a eso, pues me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes lugares donde he tenido tanta experiencia y he conocido a muchas personas muy bonitas. Pero, pues afortunadamente no es todo. Y sí tienes muchos limitantes. Una de estas cosas, te digo, a mí me encanta la política, me encanta la ley. Pasó el tiempo, esto y el otro, y hace unos meses falleció mi papá. Y por la situación migratoria, mi mamá tuvo muchas dificultades en decidir cómo es que queríamos, quedarnos con mi papá. O sea, sabemos que aquí no nos vamos a quedar porque no es el sueño de nosotros quedarnos aquí. Sí, claro, ¿qué hacen, no? Exactamente. Pero, pues,
en México, pues la cremación no es algo que es normal, o sea, o muy, sí, normal, ¿no? Y desafortunadamente, pues fue la única opción que tuvo mi mamá, que no fue lo que ella quería, pero desafortunadamente por la situación, pues si lo enterrábamos aquí, pues se iba a tener que quedar aquí y no. Y que es algo muy fuerte porque al final del día, o sea, mis hermanos pueden regresar. Yo soy la única de todos mis hermanos que nació en México. Okay. Entonces, tus hermanos son más chicos. Sí, yo soy la mayor. Entonces, ellos sí tienen la opción de poder viajar. Entonces, mi mamá y yo somos las únicas que no tenemos esa opción y no podemos. Entonces, se nos dificulta mucho porque, pues, mi mamá pues, no tiene a su familia, ¿no? Y ella, la veo, ella es muy fuerte, la amo, ella es la que me da toda mi fuerza a mí, pero se ve, no, yo te digo que he trabajado muy de la mano de las comunidades migrantes aquí, entonces sé que el trauma de migrar existe, que es algo muy fuerte y que muchas veces, porque tenemos que seguir, porque no tenemos nosotros opción, nos lo llevamos y pensamos que todo va a estar bien y que no deberíamos de hablar de, o que no tenemos el espacio para poder hablar de, porque tenemos que seguir dándole y dándole y dándole, porque aquí no tenemos esa seguridad, ¿no? Aquí nadie nos va a poder apoyar. Entonces, lo veo yo con mi mamá, lo vi toda la vida con mi papá. Y, o sea, aparte de que me dio, o sea, la fuerza de poder trabajar y ver lo que es ganarse las cosas, me da a mí mucha tristeza porque, pues, murió mi papá aquí sin poder regresar a México, sin poder regresar a ver a su mamá, a su familia. Sí, el duelo es distinto, ¿no? También. Sí. O sí. no hay duelo, tal vez, ¿no? O sea, justamente es la abstracción, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que también eso es muy difícil porque, y he platicado con muchos Dreamers, ¿no? La falta de esas emociones, ¿no? Hasta, o sea, cuando regresan los Dreamers a ver a sus familias y conocen a esos familiares que debes de tener esta conexión, no existe. Y no es que no la quieras tener, pero pues es que no, desafortunadamente, esta cultura binacional, pues, se queda corta. Y pues nos lastima mucho porque quieres hacer estas conexiones, muchos de nosotros luego se nos dificulta el hablar porque manejamos este tipo Spanglish que orgullosamente lo manejamos súper bien, pero se dificulta, ¿no? Porque hasta teniendo conversaciones con nuestros abuelos o con nuestros tíos, hay ciertas palabras o ciertas interpretaciones que nosotros pues desafortunadamente nos falta mucho y es muy difícil, es muy, muy difícil. Karen, muchísimas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa. No, muchas gracias por tenerme y gracias por hacer el espacio de escuchar estas historias porque sí son muy importantes. Ha pasado más de medio siglo de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, pero todavía hay familias que buscan justicia para sus víctimas. No nos moverán es una película dirigida por Pierre San Martín Castellanos. Hace uso del humor para contar otra arista del fatídico 2 de octubre de 1968. La nota es de mi compañero Miguel Martínez desde Francia. En el Cine Lincoln de París fue presentada la película No nos moverán del cineasta mexicano Pierre San Martín Castellanos. Estuvo presente en el estreno con un público francés cautivado, el cual pudo preguntar todo sobre cómo se realizó esta película, que nos habla sobre el movimiento estudiantil del 68, pero con una visión de nuestros días. El propio director asegura que ya se han realizado muchas obras sobre el 68, pero quiere proyectar una visión actual. Pero yo quería tener un diálogo desde el tiempo presente, ¿no? Como las reminiscencias, qué es lo que queda de un evento que pasó hace 50 años y que nos marcó como mexicanos y bueno, y evidentemente a nivel mundial. Entonces yo quería hacer esa plática para hacer una recuperación histórica desde un lado más humano al respecto de qué sucedió, los eventos, las reminiscencias, las personas involucradas y cómo podemos
entender esto desde un lugar como de paz, un lugar más humano, que pudiéramos tener una forma de poder comprendernos y en vez de juzgarnos. Entonces, no es una cuestión donde se justifique los hechos, porque los hechos deben de ser legalmente juzgados, por supuesto, pero entender que finalmente son humanos las personas que estuvieron involucradas, todos, y que tenemos que encontrar nuevas formas de reintegrar eso, de poder comprendernos para poder encontrar nuevos caminos para la paz que tanta falta nos hace. La película es un homenaje a todas las víctimas de la masacre del 68, pero se le preguntó a quien dirigió la película si está inspirada en algún caso en específico o sobre la vida de alguna persona, sobre cómo vive el 68 en nuestros días. Esta historia de esta abogada está basada en mi madre, que es una abogada penalista, de la cual yo aprendí y comprendí muchos procesos legales y muchos procesos de injusticia que se viven regularmente en la Ciudad de México, bueno, y en muchos países, pues, pero específicamente en la Ciudad de México, y todo esto siempre alimentó de muchas maneras mi interés por hacer pláticas también acerca de la justicia, pero sobre todo como en una cuestión como más personal y familiar, porque pues, es la historia que creo que nos puede llegar, todos nos podemos identificar de manera más directa, pienso. No nos moverán nos sumerge en la vida personal y familiar de Socorro, una abogada que vive con una obsesión: encontrar al militar que asesinó a su hermano en la masacre de Tlatelolco en el 68. La película mexicana No nos moverán estará en salas de toda Francia a partir del próximo 11 de diciembre. Desde París informó para TV Migrante Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales @TV Migrante, en las plataformas digital de los medios públicos MX Plus, por Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.